que es necesario cambiar eso. Amén. Y yo quiero que hoy repitas conmigo, ¿sí? Que tú digas, ¿verdad? Con tu boca, hoy en este día: no me cerraré a cosas nuevas que Dios quiere hacer. Repítelo. No me cerraré a cosas nuevas que Dios quiere hacer. Hoy recibo cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni habían sido imaginadas, porque Dios las preparó para mí. Yo lo creo. Pueden sentarse. Hoy, hermanos, la reflexión está, ¿verdad? No sé cómo lo tomes, como prédica, sermón o como una reflexión, pero más bien yo siento que tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas prédicas hemos dado al año? Son muchas predicaciones. ¿En qué te han cambiado, verdad, para ser mejor delante de Dios? ¿Qué estás haciendo en el reino de los cielos? Si tú ves tu vida de provecho delante de Dios o al contrario, ¿verdad? Nosotros somos agentes de bendición, no de lo contrario. Dios te llamó para bendecir, ¿verdad? Te llamó para que des de gracia lo que has recibido de gracia. Y hermanos, y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Amén. Y a veces, hermanos, pues tenemos que abandonar pensamientos obsoletos que no van de acuerdo a la palabra. A veces el diablo te hace creer cosas que tú crees que son verdaderas, y es muy sutil para engañar. Pero si tú llevas esos pensamientos a la palabra de Dios, la palabra de Dios echa abajo todo lo que venga de parte de Satanás. ¿Sí o no? Entonces tenemos que someter todas las cosas a la palabra. Dice que llevar todo pensamiento cautivo, dice, a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que abandonar todo pensamiento obsoleto, ¿sí? Que no va a edificar, sino que al contrario puede destruir, ¿ok? Entonces muchas veces nos transfieren, ¿verdad? Pensamientos viejos, costumbres humanas de otra época, y la vida del ser humano ha venido siendo así. Muchas veces, ¿verdad? Cuando te hablaron de Cristo, ¿qué decías? No, yo no voy a dejar mi religión porque mis padres me enseñaron esto y esto más. Y tú traías esa idea y te cierras, así como el pueblo de Israel se cerró a lo que traía Jesucristo y no lo recibieron, hermanos, y fue maldición para ellos. ¿Sí o no fue maldición para ellos? Porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y el Señor nos da la salvación a nosotros. Dice, un pueblo que no era mi pueblo, ahora, ¿verdad? Nosotros lo alabamos y Él nos dio la salvación. Ahora somos, dice, ramas silvestres injertadas en la vid. Y dale gracias a Dios por eso. Y esos pensamientos, ¿verdad? Que aún están arraigados ahí, hay que echarlos fuera, ¿sí? A través del conocimiento de la palabra. Amén. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Dice que la palabra limpia, ¿sí o no? Amén. Lava, penetra, dice, hasta lo tuétano, ¿verdad? Discierne los pensamientos, parte, dice, el alma con el espíritu. Eso es lo que hace la palabra. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Te cambia tu manera de pensar. Porque fuimos diseñados ¿por quién? Fuiste diseñado por Dios. Entonces, ¿quién es el único que te puede instruir? Dios. Porque Él nos hizo, Él nos diseñó. Él no te diseñó un ser humano. Entonces, si un ser humano te dice cómo debes de vivir, pues yo siento que no es correcto. Hay muchos psicólogos, filósofos y hermanos, y ni ellos entienden.
Hay inclusive teorías, ¿verdad?, que han echado abajo, e inclusive los mismos que hicieron esas teorías están confundidos, porque la Biblia dice que la filosofía de este mundo es terrenal y es diabólica. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Buscan ahí en Proverbios 1:7. Dice que es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría viene de lo alto, ¿verdad? Y a veces, hermanos, traemos esos pensamientos ahí, pensamientos que son erróneos. ¿Qué te dice el Señor? Tus pensamientos, dice, no son, ni tus caminos son mis caminos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué hacían los fariseos? Ellos imponían cargas y tenían mandamientos de hombres, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Jesús cuando vieron que los discípulos estaban comiendo espigas sin lavarse las manos? ¿Qué le dicen? ¿Cómo vas a romper el mandamiento, verdad? Eran mandamientos de hombres que tenían que lavarse las manos para poder comer. ¿Qué le dice el Señor? Lo que entra al estómago, ¿dónde se va? A la letrina. El problema es lo que sale del corazón, ¿verdad? Que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las inmoralidades y todas esas cosas salen del corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay un sistema de creencias que tú has atesorado, has acumulado a través de tu vida, consejos de malos amigos, costumbres, tradiciones y tantas cosas que has asimilado del mundo y están ahí en tu corazón, y que dice Cristo que te quiere sacar todo eso de ahí, pero tú no se lo permites. ¿O no? Necesitamos a Dios para poder sacar toda esa basura. Dice la Biblia que Cristo es como jabón de lavanderos. ¿Sí? Es el que limpia todo. Él es el único que puede limpiarte. ¿Por qué? Porque Él te hizo. Él te diseñó. Entonces, hermanos, los fariseos dicen que estaban imponiendo mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Vamos a leer allá Juan 7, 45 al 47. Fíjese cómo iban en contra de la palabra. Juan 7, versos 45 al 47. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense, ¿quiénes eran los alguaciles? ¿Qué es un alguacil? A ver, primero, ¿qué es? Una autoridad, ¿no? Exactamente. Y ellos dicen que lo enviaron a que aprendieran a Jesús. Traigan a Jesús, ¿verdad? No sé cómo le hayan dicho, arrastrando de los cabellos o no sé, encadenado, pero traigan a Jesús. Y estos hombres llegaron y escucharon hablar a Jesús, y hermanos, y entendieron la palabra, y no pudieron hacer nada porque lo que estaba hablando Jesús era verdadero. ¿Y qué hicieron estos religiosos? ¿También ustedes han sido engañados? ¿Cuántas veces te dijeron a ti cuando comenzaste a entender el evangelio que te dijeron: ¿también te engañaron esos? ¿O no? Hermano, la palabra de Dios no es para cualquiera, solamente para los entendidos. Porque la Biblia dice el necio no hay Dios, ¿verdad? Todos se han corrompido. Entonces, en la vida de una persona corrompida no cabe Dios. ¿Sí? Porque lo que hace Dios es quitarle que se aparte de corrupción, ¿verdad? El que roba quiere seguir robando. El corrupto quiere seguir siendo corrupto. Y dice: no, si yo meto a Dios en mi vida, voy a dejar de percibir esos ingresos que estoy ganando, ¿verdad? O de esa corrupción, ¿o no? Entonces te dicen: no, pues por ahí ya después voy, ¿verdad?
Me decía un amigo, yo cuando esté viejo, ¿verdad? Que ya no sirva yo para nada, entonces me voy a acercar. Y al otro día se murió. La vida depende de Dios. Y la gente no entiende, ¿verdad? Y hermanos, y así está la vida de las personas, ¿verdad? Haciéndole caso a personas que lo único que hacen que es desviarte de los mandamientos de Dios. Y es lo que hicieron los fariseos con estos alguaciles, ¿o no? Hermanos, cuando tú vas con Dios, ¿qué dice Dios? Si tú pides, ¿qué dice? Él te va a dar, ¿o no? Y si tú buscas, y si tú llamas, se te abrirá, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a conectarnos, ¿verdad? Con el destino, con el camino que Dios tiene para nosotros. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo siento que con ese versículo está más que claro, ahí está todo dicho. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Dice, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Juan 14:6, ¿o no? Pero no entienden ese versículo, ¿o no? Juan 3:18, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lea con voz fuerte. Pero muchos no entienden esta palabra. El que en él cree, El que en él cree, ¿qué dice? no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Quién es? Jesús. Por el hecho de que tú no creas en Jesús, ya eres condenado. Quiere decir que nunca vas a estar con Dios. Y vas a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿O no? ¿Más claro? ¿Lo quieres más claro? Pero la gente no quiere entender. No entienden esa palabra. Y te buscan y te dan explicaciones, que esto y que el otro, y te enredan y ellos mismos se enredan. Cuando la Biblia es clara y es concisa. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque tienen oídos sordos para no oír. ¿O no? Hermanos, necesitamos una fe diferente. Aunque hemos recibido a Cristo, aunque tú le dijiste al Señor, Señor, sí, ¿verdad? Sé mi Salvador. Aún así, hermanos, no estamos en la condición que Dios quiere que tú estés. Imagínate tú, si Dios es el que hizo el universo, que conoce las estrellas por su nombre, ¿cuánto te lleva a llegar a una estrella? A ver, dime. A esos que van a la escuela, ¿cuál es la más cerca de las estrellas? La Próxima Centauri se llama. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuántos millones de años luz son para llegar a una estrella de esas? Hermanos, y dice la Biblia que Dios conoce a cada estrella por su nombre. Amén, gloria a Dios. Que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Entonces, la magnitud de Dios, ¿cómo es? Inmensa, grande. Hermanos, y si Dios es así de grande, ¿cómo debe de ser tu fe? Grande. Tenemos que tener una fe expansiva, una fe grande, una fe que mueva, ¿o no? Amén. Pero estamos estancados, porque ni nuestros propios problemas siquiera podemos resolver. Dice la Biblia que Dios nos va a poner a gobernar naciones. ¿No dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Y si tú no puedes resolver ni siquiera un problema de tu casa, ¿cómo Dios te va a poder a gobernar una nación? ¿Por qué? Porque no te has dedicado a aumentar tu capacidad. ¿Cómo puede ser tu capacidad en las manos de Dios? Hermanos, de verdad que
no sé de qué palabras explicarlo, pero hermanos, Dios quiere que comiences a moverte de manera diferente. Hoy este año lo hemos terminado, yo siento que más que con ganancias, con pérdidas. Más que otra cosa le debemos al Señor, le estamos debiendo. Estamos saliendo debiéndole al Señor. ¿Cómo quieres comenzar el 2025? Igual. Que a veces crees y a veces no crees. A veces vienes, a veces no vienes. ¿Sí? Cuando Dios te llamó para algo poderoso, ¿o no? Dice que te dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí sabes? Para que Dios te dé un ministerio, estamos hablando de que el Todopoderoso, el que tiene control sobre todo el universo, te está tomando en cuenta a ti y te está dando un don y un ministerio. Bueno, ¿qué estás haciendo con eso? Tú vas a entregar cuentas. ¿Ok? Hermanos, si nosotros nos aplicáramos en el propósito de Dios, ¿cómo estaría este lugar? Yo siento que ya fuera insuficiente. Estuviéramos en el estadio, en el Mexicano o en el Beisborama predicando la palabra, si tú te movieras en el poder de Dios, ¿sí o no? Pero hay veces ni siquiera están los que están ahorita, a veces hay menos, ¿sí o no? Con una gripita dicen ya no voy a la iglesia. Que le dolió una uña, no puedo, que Dios sabe, ¿verdad? Que no puedo. Hermanos, yo llegaba enfermo a la iglesia y yo era sanado ahí. Se supone que si estoy enfermo voy a la iglesia a sanar, porque en la iglesia hay sanidad, ¿o no? Pero a veces no dejamos nuestras cosas por Cristo. De verdad que es terrible, ¿verdad? Necesitamos una fe diferente. Hay muchos tipos de fe. ¿Sí? Hay fe para salvación, para confiar en Dios, para recibir provisión, para sanidad, para liberación. Pero necesitamos una fe que avance, una fe que conquiste. Amén. Una fe que no ve límites. ¿Sí? Una fe que solamente ve posibilidades y expansión. Dice el Señor, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué no puedes ver la gloria de Dios? Porque no creemos. Y el reino de los cielos es para los crédulos o para los incrédulos. Dice Apocalipsis que los incrédulos no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué no honramos a Dios con una fe poderosa? Me vas a preguntar, hermanos, ¿cómo se nutre la fe? A ver, dígame cómo se nutre la fe. Poner la palabra, Amén. hacerla, ser hacedores de ella. Cuando tú conoces la palabra y obedeces la palabra, ahí viene esa fe que mueve montañas, ¿sí o no? Amén. Necesitamos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y cuando la pones en acción, suceden los milagros. Amén. Es cuando hace rema con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hermanos, ese tipo de fe expansiva, ¿dónde la podemos ver? Hubo 12 hombres que Moisés envió a espiar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos millones de habitantes tenía Israel en ese momento en el desierto? ¿Cuántos millones eran? A ver, dígame, ¿cuántas personas traía Moisés en el desierto? A ver, esos estudiosos de la Biblia. ¿Fueron 40,000 gentes? No, hermano. 40,000 fueron los que se fueron al infierno. Fueron 30 directitos así, se abrió y vámonos, por rebeldes. 2 millones sin contar mujeres. Alrededor de 2 millones, ¿verdad? Amén. Sin contar mujeres. Sin contar mujeres y niños. Imagínense, hermanos, que se fueron, que se murieron en el desierto más de 2 millones de personas porque no le creyeron a Dios. Y solamente hubo 2 que le creyeron a Dios. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. ¿Cómo era la fe de ellos?
Era una fe grande, amén. Era una fe expansiva. Y hermanos, si ellos creían que con la promesa de Dios iban a avanzar por más, porque su mirada estaba puesta siempre en el próximo paso. Amén. Josué se caracterizó por ser un hombre de fe, por colocar su confianza en Dios. Vamos a ver allá en Números 13. Verso 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense esas noticias para el ejército de Dios. Y 10 personas sin fe pudieron disuadir a más de 2 millones de personas para que no siguieran adelante. ¿Cuántas personas de esas hay que en lugar de disuadirte a que tú avances, que tú conquistes, que tú expandas tu fe, al contrario, simplemente con verlos ya te da flojera? ¿O no? ¿Por qué? Entre menos comunión con Dios tengamos, va a pasar esto. Entre menos estudie las Sagradas Escrituras, va a pasar esto. Entre más estés en el mundo, va a pasar esto. ¿Sí o no? Porque es el mismo espíritu de esas 10 personas que trajeron malas noticias. Es el mismo espíritu que opera, dice, en los hijos de desobediencia. ¿O no? Y solamente 2 hombres. Dice, hermanos, Caleb le tuvo miedo a esos gigantes. El lugar que habla aquí de la tierra de Anac, ¿quién fue el que conquistó esa tierra? Fue Caleb. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando conquistó esa tierra? A ver, esos estudiosos de la Biblia. Si cuando lo enviaron de espía tenía 40 años. Y cuando entraron a la tierra prometida, dice que el hombre tenía 80. Y dice, y puedo y la voy a conquistar. Y fue con sus hijos, con su familia, y conquistó esa tierra. ¿Dónde quedaron esos gigantes? Medían alrededor de 3 metros esos hombres. Fueron pasados a espada, ¿verdad? A veces, hermanos, a nosotros hay gigantes que se nos atraviesan en nuestra vida y ya estamos llorando. Cuando el que está con nosotros es más poderoso que nosotros. Y viene el diablo y te hace ver gigantes, ¿verdad? Situaciones difíciles. Si que dice, ay Señor, ya no puedo, ¿verdad? Ten piedad de mí. Cuando Dios no te hizo con esa condición, la condición que Dios te dio, dice que es de un espíritu de valientes. No de cobardía, ¿verdad? Ese espíritu era el que tenía Caleb y el que tenía Josué, de valientes. Porque se vio cuando conquistaron toda esa tierra, ¿verdad? Y necesitamos ese tipo de fe. Amén. Esa fe de Josué y Caleb, ¿dónde estaba? En Dios. Amén. No veas tus límites, porque tú estás limitado, pero Dios no está limitado. Y a veces nosotros vemos las cosas en nuestros límites, en nuestras debilidades e incapacidades. Ahí estás viendo la solución a tu problema.
Cuando la solución de tu problema no está ni en tus límites, ni en tus capacidades, sino en el poder de ¿quién? Ahí está tu resolución, en el poder de Dios. Por eso Josué lo que le dijo, mira que te mando que te esfuerces a ser valiente, no temas ni mal, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo, dice, Y este libro no está aparte de tu boca. ni de día, ni de noche. ¿Por qué? Porque harás prosperar tu camino y te irá bien. Ahí está nuestra confianza. Josué 5. Amén. No hay límites, para Dios no hay límites. Luego somos incrédulos. A veces el Señor hace que toquemos fondo. ¿Sí? Cuando tú ya no sirves para nada, que ya no puedes, que eres un inútil, ¿verdad? Que ya no sirves. Ya tus capacidades menguaron, todo ahí, y de ahí el Señor te levanta con poder y con gloria, ¿verdad? Y te dice, te voy a mostrar lo grande que yo soy. Y el Señor te levanta, ¿o no? Pero necesitamos confiar de esa manera en Dios. Una fe expansiva es lo que necesitamos este año que viene. Una fe que mueva montañas. ¿Qué dijo Caleb? Subamos y tomémosla, dice, en posesión, ¿verdad? Pues nosotros, dice, podemos más que ellos, ¿verdad? Dice la gente, los días que dice, la tierra que fuimos a explorar, dice, es tierra que traga a sus habitantes. Imagínense todo lo que inventaron, hasta le pusieron ahí adornos a la palabra, ¿verdad? Somos como langostas, tierra que traga a sus habitantes. Imagínense, hermanos, hasta elocuentes salieron con sus barbaridades. Y la gente, hermanos, en el mundo es así de mentirosa, porque el que trae esas mentiras a sus mentes, ¿quién es? Satanás. Satanás es experto en desanimar a las gentes que están siguiendo a Dios, ¿o no? Es experto en desviarte, ¿verdad? Salte de esa iglesia, ¿verdad? Esa iglesia está mal. Y le van a buscar al pastor, ¿verdad? Los pies al pastor para que tú te desanimes y te salgas, ¿sí o no? ¿Cuántos están confiando en el pastor? Mi confianza está ¿en quién? Cristo. En Cristo. Yo con dificultad, como dice Pablo, ¿verdad? Ahí voy, peleando la buena batalla, prosigo a la meta, ¿verdad? Yo también estoy luchando por la salvación, ¿o no? Pero ¿quién me juzga? Dice la Biblia. ¿Quién me puede juzgar? Solamente Cristo es el único que me puede juzgar. ¿Habrá otro capaz que me pueda juzgar? ¿O a ustedes? No, porque el que me puede juzgar solamente es Él. No hay nadie más capacitado. De cada quien estamos buscando la salvación, ¿o no? Y hermanos, esta gente vino a interrumpir la entrada a la tierra prometida y tuvieron que pasar otros 40 años, imagínense, hermanos, 40 años en el desierto, cuando eso era de 2 semanas, y 40 años en el desierto por causa de estos, no sé cómo llamarles, como Paquita la del barrio, no sé cómo llamarles, ¿o no? ¿Qué dice? Allá vamos a leer Josué 14, versos 7 al 14. ¿Qué dice Caleb cuando entraron a la tierra? Josué 14, versos 7 hasta el 14. Fíjense, ahí podemos ver la edad que tenía Caleb. Yo era de edad de 40 años. Ajá. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés murmuró diciendo:
ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste la siguiente, siguiendo a Jehová mi Dios. Hasta el 14. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, yo soy la edad de 85 años. 85 años, imagínense, hermanos. ¿Eh? ¿Y qué más dice? A ver. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Geneseo, hasta hoy, por cuanto ha seguido cumplimiento a Jehová, Dios de Israel. Imagínense, hermanos, él conquistó esa tierra de gigantes. Sí, amén. Sí, ya era de él, porque creyó. La Biblia dice que nosotros somos herederos juntamente con Cristo. ¿Cuántas cosas Dios ya te ha dado que tú no has podido conquistar? Porque estás escuchando a esos detractores de la palabra. ¿O no? Cuando Dios te ha dicho, ¿verdad?, cosas diferentes. ¿O no? Imagínate, hermanos, la facultad que tiene Dios, y no es por lo que tú seas, ¿verdad?, sino es quien está contigo. Así le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? No es por lo que tú eres, sino quién va contigo. Él es el poderoso, Él es el que cambia las cosas, Él es el que conquista. La guerra es de Él. Lo único que tienes que hacer es creerle. Josué le creyó a Dios, creyó en su promesa y dijo: yo voy porque voy en el nombre de Dios. Dios me va a dar ese lugar, Dios me va a dar esa tierra y la voy a conquistar. Y él lo hizo, porque aquí dice que fue de él. Pero nos estamos perdiendo de las bendiciones de Dios. Hoy, este año, pudimos estarnos saliendo con grandes bendiciones, con grandes conquistas, pero nos lo perdimos. ¿Por qué? Por lo que traemos acá y acá, ¿o no? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor. Caleb había nacido como esclavo. Sin embargo, murió como un héroe. Cuando nos encontró Dios, ¿cómo nos encontró? En esclavitud, ¿verdad? ¿Y él, a qué vino Cristo a hacer contigo? Te vino a dar libertad, ¿verdad? Te sacó de la esclavitud, amén. ¿Y qué hizo? Te hizo hijo. Imagínate, tú eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, ¿te estás moviendo como hijo de Dios? ¿Estás actuando como hijo de Dios? ¿Estás llevando esa facultad que Dios te ha dado, la estás llevando a cabo? ¿O estás haciendo las cosas o viviendo tu vida como eras anteriormente, antes de conocer a Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se supone que debes de moverte tú? Si la Biblia dice que nosotros somos como la aurora, de poder en poder y de gloria en gloria, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿los límites dónde están? En tu mente. Porque dice el diablo: no puedes, no eres suficiente, no estás en capacidad. Y tú le crees a Satanás y a Dios no le crees, ¿o no? Se supone, estuvimos estudiando un curso para pastores, ¿o no? ¿Cuántos pastores hay de ese curso? Una de las promesas que Dios me ha dado a mí, que yo voy a ser pastor de pastores.
yo sigo creyéndola. Le digo, Señor, al amor vas a enviar por ahí a alguien, no sé. Pero eso es una de las promesas que yo tengo, ser pastor de pastores. Hay algunos que están pastoreando iglesias ahorita ya, que me tocó enseñarles. Hermanos, pero necesitamos cambiar la mentalidad de la iglesia San Juan 14:6. Necesitamos cambiar eso y tener esa mentalidad de Caleb, esa fe de Caleb y de Josué. Porque el que sucedió en el mando a Moisés, ¿quién fue? Josué. ¿Por qué? Si él hubiera venido igual que los otros días, ¿qué hubiera pasado con Josué? Ahí se hubiera quedado en el desierto sus huesos, ¿sí o no? Porque precisamente los que tienen esa calidad de manera de pensar, ahí se quedan. El panteón está lleno de esas personas. ¿Sí? Hay muchos en el panteón. No quiero decir que todos, porque hay gente con propósito que está ahí ahorita porque Dios los llamó. Pero la mayoría de los sueños están ahí enterrados en ese panteón. De sueños que nunca se realizaron. Visiones que Dios puso ahí, ministerios y capacidades que ahorita están enterrados ahí y que nunca surgieron. Porque dice la Biblia que aunque tú mueras, las obras que tú hiciste van a continuar, ¿o no? Pero ¿qué legado vamos a dejar cuando Dios nos llame? ¿Qué legado vas a dejarle a la humanidad? Si Dios te llamó para que tú dejes un legado, para que no pases de balde, para que no nazcas, vivas y te mueras, nada más, como la flor del campo, dice la Biblia. Dios te llamó para que seas algo o alguien diferente, ¿o no? Caleb nació como esclavo y murió como un héroe. Amén. Algunos piensan que Caleb fue un gran líder siempre, ¿verdad? Dicen que el nombre de Caleb significa perro. Hay una traducción, ¿verdad? Que es lo que significa, pero hay otra connotación, ¿verdad? Que dice algo diferente. Dice 1 Corintios 1:28, ¿verdad? Que Dios eligió lo más vil y no menospreciado del mundo, lo que no es, ¿para qué? Vamos a leer ese texto. Ahí está explicado lo que yo les estoy diciendo. 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Qué quiere demostrar Dios, hermanos, con nosotros? Lo que Dios te da no depende. Imagínense, hermanos, dice que, por ejemplo, los apóstoles escogió, dicen Hechos, personas incultas, personas del vulgo, ¿verdad? Como Pedro, por ejemplo. ¿Para qué los escogió a ellos? Pues dice que de lo más vil y menospreciado. Hermanos, ¿cuántos filósofos y sabios había en Grecia y en esos lugares? Dios hubiera podido escoger esos sabios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿por qué no le servían a Dios a esas personas? No creían en él. Primero porque no creían. ¿Por qué más? Creían en ellos. Porque eran ególatras, eran soberbios, ¿verdad? Personas que se sentían especiales. Y el Señor no quiere ese tipo de personas, ¿verdad? Dios quiere personas humildes que le crean. Porque la capacidad con la que tú te vas a mover no es la tuya. Porque lo tuyo delante de Dios es basura. Son trapos de inmundicia. No sirve para nada. Y si tú te quieres mover en las cosas de Dios con esas capacidades, te voy a decir de una vez, estás frito. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué mucha gente se va con un psicólogo luego? Porque confían en los hombres, hermano. Es lo que yo le digo a mucha gente. Busca a Cristo.
¿Qué es lo que hacen esas personas con sus palabras? Yo sé que estudian, ¿verdad? Y el comportamiento humano y todas esas cosas. Es palabra de hombre, ¿no? Yo en la escuela estudié, también me dieron psicología, ¿sí? Inclusive cuando contrataba personal en Mexicana de Cobre, yo tuve que estudiar, ¿verdad? Lo que era psicología para poder hacer exámenes. Hermanos, pero lo único que hacen es disuadir, ¿verdad? Por medio de palabras, ¿sí? A personas, cuando el que cambia totalmente desde lo más profundo de tu ser, el que cambia a la persona es Dios. Y hay personas, ¿verdad?, que están recurriendo a otras personas, a grupos y para poder cambiar, cuando no es así. Es solamente Dios el que cambia vidas. ¿Sí? Gracias por la respuesta. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? Amén. Yo los invito, ¿verdad?, a que reflexionen este año, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron para Cristo? Si viniera ahorita Cristo y les pidiera cuentas, ¿verdad? Oye, de lo que yo te di, bueno, ¿qué hiciste? Sí, Dios te dio algo para que tú lo hagas más grande, ¿o no? Te dio su gracia. ¿Qué has hecho de la gracia de Dios? ¿O no? ¿Cuántos dones crees que si tú te hubieras aplicado, qué capacidad hubiera puesto Dios en ti ya, ahorita? Simplemente los frutos del Espíritu Santo los tienes todos. Las virtudes de Cristo, la naturaleza de Cristo la tenemos, porque Dios nos ha hecho acreedores a eso. Es nuestro, ya fue conquistado. Romanos 8:37 dice, ya lo tienes, ¿verdad? Y eres un vencedor. ¿Qué has hecho con eso que Dios te ha dado? ¿Y qué vas a hacer el año que viene? ¿Vas a entrar igual, vas a salir igual, o vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? Porque tenemos que hacerlo. Hay que esforzarse. Yo les voy a decir algo que dijo Josué al pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes decidan adorar a los ídolos, ¿verdad?, que hay en medio. ¿Qué dice? Cuánta idolatría a veces hay alrededor nuestro. Inclusive a veces nosotros, hermanos, somos idólatras, porque es más importante nuestra esposa o el esposo, o son más importantes los hijos, o es más importante el trabajo que Cristo. Eso es idolatría. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que el que ama a esposo, a esposa, a madre o a padre o a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Por qué Dios te dice eso? Porque tenemos que confiar primeramente en Dios. Tienes que ir más allá de lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Qué tan importante es Dios para ti? ¿Verdaderamente eres el cristiano que Dios quiere que tú seas? Necesitamos cambiar todo eso. Esa manera de pensar y esa manera de ser. Necesitamos decirle al Señor, Señor, lo voy a lograr, voy a cambiar. Amén. Que el año 2026 no quepamos aquí. Y no solamente que ese es el número, porque Dios no quiere números. Dios quiere personas verdaderamente conviccionadas, personas con fe, personas que se estén moviendo en ministerios, que estén haciendo lo que dice Marcos 16, ¿verdad? Estas señales seguirán para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ese tipo de personas son las que Dios quiere. Personas que cambien los entornos, que puedan manifestar la gloria de Dios donde vayan. Ese es el tipo de personas a las que Dios llamó. ¿Verdaderamente estamos en ese parámetro? ¿O hoy te estás preguntando, Señor, ¿te
empezando de viento. Dice que el Señor nos va a poner en balanza, ¿verdad? Nos va a poner en balanza. ¿Hacia dónde se va a inclinar esa balanza? Entonces, tenemos que cambiar. Yo quiero que te pongas de pie y que tú le digas hoy al Señor, ¿verdad? Señor, no me limito, repite conmigo, Señor, no me limito solo a quedarme en logros pasados ni presentes. Voy por más conquistas, por más influencia, por más expansión en el nombre de Dios. Señor, esas estacas las vamos a mover, las vamos a hacer más grandes. Señor, que lo que pise mis pies, Señor, sea conquistado para ti. Ayúdame a pensar, Señor, de manera diferente, con una fe expansiva, no una fe limitada, una fe que visualiza las cosas que no se pueden hacer. Cuando tú me pides que mueva montañas, cuando tú me pides que resucite muertos, cuando tú me pides que haga milagros en tu nombre, cuando tú me pides que haga cosas mayores que las que tú hiciste, eso es lo que tú quieres de mí. Y yo me he limitado, Señor, a creer en lo que yo antes pensaba y a escuchar lo que no debo de escuchar. Dios, te pido perdón. Hermano, hermana, si no tienes confianza en ti mismo, es porque no tienes confianza en Dios. La confianza genuina en el Señor produce seguridad en todas las cosas que hacemos. Amén. Y la fe expansiva nos habilita a creer que podemos. Solo necesitamos es mejor. ¿Cómo te ves delante de Dios? Amén. Gloria a Dios. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Reflexionen. Hoy ahí en el aposento, en el lugar secreto, no sé qué vayas a platicar con Dios. Yo voy a platicar hoy con Dios muchas cosas. ¿Sí? Y yo la mera verdad necesito, ¿verdad? Que Dios, el enemigo me ha querido dar hasta por debajo de la lengua. Y la única manera que yo puedo descansar es con Él. Y esa paz, ¿verdad? Yo quiero entrar este 2025 con una paz que solamente Cristo lo puede dar. Quiero entrar con una seguridad, ¿verdad? Y, hermano, lo que el diablo me quitó, me lo va a regresar. Y me lo va a regresar con intereses, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque era mío. Era mío y yo permití que me lo quitara. Y voy a redoblar esfuerzos. No sé qué es lo que vayas a hacer tú, pero como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar. Yo le pido a Mari que me pueda apoyar. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Pídele al Señor, ¿verdad? Que te lleve a esa seguridad, que te lleve a esa fe, a esa convicción, que te lleve a ese poder, a esa unción. Dile, Señor, necesito una unción, Señor, fresca, la llenura de tu Santo Espíritu. Necesito caminar, Señor, en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es su bendito y poderoso nombre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, queremos darle gracias, Padre mío, por esta palabra, Señor, que usted ha hablado en nuestra vida, Padre mío, en nuestros corazones, Señor. Gracias, mi amado Padre eterno, porque usted se manifiesta en nuestra vida, Señor, y nos enseña, Padre mío, nos capacita, Señor. Su palabra nos dice, mi amado Dios, que nosotros, que aquel que pone la mano en el arado, Señor, no mira hacia atrás, Padre Santo. Sabemos, Señor, que usted nos llamó, Padre Celestial, con un propósito, Señor, porque su palabra dice, Padre mío, que nosotros estábamos
destituidos de su gloria, Señor, pero que a usted le plació, Padre mío, agarrar estos vasos de barro, Señor, y ocuparlos, que eran utilizados, Padre mío, para usos viles y deshonrosos, Señor. A usted le plació, Padre mío, en su inmensa misericordia y poder, Padre Santo, ocuparlo para usos honrosos, Señor, para usos, Padre mío, que puedan dar testimonio, Señor, de su poder y de su grandeza, mi amado Dios eterno. Y en el nombre de Jesús, Padre mío, queremos rogarle, Padre Santo, que usted nos utilice, Señor, como esos instrumentos útiles delante de su presencia, Padre mío. Que usted, Señor, nos lave, Padre mío, y que podamos ser, Señor, unas vasijas, Padre mío, donde usted pueda depositar, Padre Celestial, su poder, Señor. Su palabra dice, Padre Celestial, que somos templo del Dios viviente y que no sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es de usted, Señor, y que no es de nosotros, Padre mío. Que no podemos, Padre mío, ensuciar, Señor, este templo donde su santa presencia habita, mi amado Dios, y que no podemos contristar al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, Señor. Sabemos, Padre mío, que usted es el que nos capacita, Señor. Su palabra dice, Padre mío, que aún el don, la fe que tenemos, Señor, es un don que usted nos ha dado para que nadie se jacte de sí mismo, Señor. Y sabemos, Padre mío, que usted necesita, Señor, a esas personas valientes, Padre mío, esos varones, Señor, y mujeres valientes, Padre Celestial, porque su palabra dice, Señor, que tenemos que predicar, que tenemos que ir por las naciones, Señor, y predicar su palabra, Padre Celestial. Le rogamos, Padre mío, que usted nos utilice, Señor, que su Santo Espíritu, Padre mío, nos enseñe, Dios Todopoderoso, y nos capacite, Señor. Allá en el libro de Josué, Padre mío, usted le dijo, Señor, que se esfuerce, que sea valiente y que no se aparte de este libro de su boca, ni a diestra ni a siniestra, Señor, y que todo le irá bien, Señor, y será prosperado, Padre Santo. Pero que debemos, Padre mío, esforzarnos, Señor, en su palabra, Padre Celestial, no apartarnos de su verdad, Señor, de su evangelio, de los principios básicos de su evangelio, Señor, que debemos de perseverar, Padre mío, en la meta, Señor, al supremo llamamiento, Señor, en usted, mi amado Dios Todopoderoso. Sabemos, Padre mío, que su palabra dice, Señor, que si tenemos fe, le diríamos a ese sicómoro que se desagarre de ahí y que se plante en medio de la mar, Señor, y que lo hará, Padre Celestial. Que necesitamos, Padre mío, una fe, Señor, que mueva montañas, Padre Santo. Si tan solo la tuviéramos, Padre mío, como un granito de mostaza, Señor, pero ese granito, Padre mío, que fue sembrado, Señor, en esos corazones fértiles y que pudo crecer, Señor, y pudo fructificar, mi amado Dios, y ahora es un árbol grande, Señor, vigoroso, frondoso, Señor, como las palmeras, como los robles, Señor, como cedros plantados en los atrios de Jehová, Señor, donde floreceremos, mi amado Dios, como las palmeras, Señor, que cuando vengan vientos, cuando vengan calores abrasadores, siempre permanecerán verdes, Señor, y su hoja no se secará, porque están plantados junto a las corrientes de agua que es usted, Señor, que es mi amado Señor Jesús, pegados a la vid venidera que es Cristo, Señor. Su palabra dice, Señor, que usted vino a llamar a discípulos, Señor, que quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Usted quiere discípulos, Señor, gente valiente, Padre mío, que le sirva, Señor, porque algo que sabemos, Padre mío, es que necesitamos ser valientes, Señor. Su palabra dice, Padre mío, que nosotros debemos de estar revestidos, Señor, de su armadura, para que cuando venga el día malo podamos resistir y sigamos firmes, Señor, y que tomemos la espada de la fe, Señor, con el que podemos resistir cuando venga el día malo, Señor, y ante las acechanzas del diablo, Padre mío. Sabemos, Dios Padre, que su palabra dice, Señor, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que estemos tranquilos porque usted ha vencido al mundo, Señor. Allá en Romanos 8, Padre mío, usted nos dice, Señor, que nada nos podrá separar de su amor, mi amado Dios, que quién condenará a los escogidos de Dios. Si Jesús fue el que murió, Señor, ¿quién nos condenará? Ustedes, ¿quién nos podrá? Usted es el que justifica, mi amado Señor, el que no escatimó ni en dar la vida de su único Hijo,
y el que además, Señor, fue propiciación por nuestros pecados, el que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, desnudez, peligro, espada. Pues ante todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su palabra dice, Padre mío, que en este mundo vamos a tener persecución, Señor. Tenemos un enemigo, Padre mío, que es el enemigo de nuestras almas, Señor, que está acechando, Señor, está como un león, siempre acechando, Señor, contra la vida de sus hijos, Señor. Pero nada nos podrá tocar, Señor, estando en usted, mi amado Dios. Su palabra dice que quien habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Simplemente, Padre mío, necesitamos creer, Señor, porque su palabra es fiel y verdadera, Señor. Le rogamos, Padre mío, que usted, Señor, sea limpiando, Padre mío, nuestra mente, Señor. Limpie la Padre Celestial, porque dice su palabra, Señor, allá en el libro de Hebreos, Señor, que hay aquel donde haya un corazón incrédulo, Señor, como en el día de Madián, donde quedaron enterrados, Señor, sus cuerpos y perecieron 40 años en el desierto, Señor, porque no creyeron en usted, Padre mío, viendo, Señor, y nosotros somos testigos, Padre mío. Nuestra alma, Padre Celestial, testifica, Señor, de su poder, Padre Santo, de que usted es un Dios que cambia vidas, Señor, que es un Dios, Padre mío, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Usted nos dio, Padre mío, un ministerio, Señor, y es el ministerio de la reconciliación, Señor. Y nos dio talentos, Padre mío. Y dice su palabra, Padre Santo, que no desechemos, Señor, sus dones, Padre mío, esta gracia, Señor, que usted nos ha dado, Padre mío. Que no descuidemos, Señor, una salvación tan grande, Padre Santo. Sabemos, Padre mío, que nosotros somos trapos de inmundicia, Señor. Somos polvo, Padre mío. Pero su palabra dice, Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando somos débiles en usted, Señor, entonces somos fuertes, Padre mío. Porque lo más vil y menospreciable escogió usted, Señor, para avergonzar a los sabios, mi amado Dios eterno. Ayúdenos, Padre mío, a perseverar, Padre Santo. Ayúdenos, Padre mío, a correr esa carrera de la vida, Padre mío, a ganar, Señor, esta batalla, Padre Santo, que enfrentamos día a día, Señor. Ayúdenos, Padre mío, limpie nuestro corazón, Señor, limpie nuestra mente, Padre Santo. Deseche, Padre mío, todo argumento erróneo, Señor, que aún está impidiendo, Padre Santo, que aún está poniendo, Padre mío, murallas, Señor, que interfieren para que su poder, Señor amado, se perfeccione, Señor, en estos instrumentos inútiles, Señor, que queremos, Padre mío, que podamos ser utilizados, Señor. Queremos ser, Padre mío, instrumentos útiles en manos del alfarero, Padre Santo. Que usted nos perfeccione, Señor, que usted nos moldee, Padre mío. Que sea usted, Señor, quitando todo lo que no haya cabida, que no va conforme a su palabra en nuestra vida, Señor, y que nos están apartando de esas promesas, Padre mío. Ponga en nosotros, Padre mío, una fe, Señor, verdadera, Padre Santo. Espíritu Santo, sea usted capacitándonos, Señor. Espíritu Santo, sea usted llenándonos de su unción, Señor, de su fortaleza. Sea usted, Señor, llenándonos de esa sabiduría que primeramente es buena, es benigna, Señor, donde no hay maldad, Señor, que es una sabiduría de lo alto, Señor, que desciende de usted, Señor, de mi Señor de las luces, porque del cielo solo bajan buenas dádivas, Señor, y nosotros lo creemos, Padre Santo, cuando nos dice, Señor, que usted envía bendición y vida eterna, Padre mío. Y hoy lo creemos, Señor, en que usted va a hacer de nosotros, Padre mío, mejores instrumentos, Señor, que sean para su gloria, Padre mío, porque todo es para usted, Señor. Todo
todo lo que hagamos, Padre mío, es para servirle a usted, Señor, porque a eso fuimos llamados, Padre Santo, al servicio, Señor, para que su reino crezca, Señor, y para que su nombre sea glorificado, Padre mío. Solamente unos instrumentos inútiles delante de su presencia, Señor. Te alabamos, Padre mío, y le bendecimos, Señor, y todo esto se lo pedimos en aquel nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y Salvador. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante, más que hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Por tu presencia, Padre, yo te ruego que vayas con mis hermanos. Ve con el que va lejos como aquel que va cerca. Que tu presencia, Dios, tu amor, tu paz, tu gracia y todo lo hermoso y maravilloso que tú eres, Padre, sea con nosotros. Llévanos con bien, bendito Dios, en completa paz. Padre, nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de los unos con nosotros, bendito Dios. Padre, sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.